Hola, bienvenidos a la Masterclass de Repostería, Ingredientes, el cómo, cuándo y por qué. Vale, primero el contenido de esta Masterclass lo hemos dividido en 4 módulos diferentes. En el primero vamos a hablar de las harinas y los almidones, en el segundo vamos a hablar de los azúcares y las levaduras, en el tercero hablaremos del chocolate principalmente y de los lácteos, y para finalizar hablaremos de los geles o gelatinas o gelificantes, digámoslo así. Módulo 1, ¿vale? Vamos a hablar de las harinas y los almidones. Entonces, una de las primeras preguntas que nos haríamos, digamos, es ¿por qué utilizamos fundamentalmente harina de trigo, ¿no? Eso va a estar, digamos, relacionado principalmente a las características técnicas de la harina de trigo. La primera es la capacidad que tiene de absorber agua, ¿vale?, para formar un engrudo o una masa. Eso es fundamental. La segunda pues sería sencillamente también por tradición, ¿no? Porque la repostería que conocemos hoy en día pues viene de Francia, ¿no? Las bases de la repostería mundial, digámoslo así. Una razón un poco menos importante, pero también que ocupa su lugar, ¿no? Otra pregunta que nos haríamos es, bueno, si ya sabemos que vamos a utilizar harina de trigo, ¿qué harina de trigo debemos usar? Entonces va a depender principalmente de la elaboración que pretendamos o que querramos hacer, ¿no? De las características que tenga esa preparación. Entonces utilizaremos una harina con unas características u otra, ¿no? Entonces, como vamos a empezar primero hablando de la harina de trigo, pues tenemos que saber que el trigo es un cereal, ¿vale? Las harinas pues son normalmente el producto de la molienda de diferentes granos, trigos o alimentos, digámoslo así. En el caso del trigo pues hablamos de el trigo común, ¿vale? Vamos a obtener después de la molienda diferentes tipos de harina del mismo grano de trigo. Eso va a ser en función principalmente o de la variedad de grano de trigo, de la cosecha, de varios factores. Pero lo que a nosotros nos interesa en la clasificación de la harina de trigo es el porcentaje o la cantidad o digámoslo así, la capacidad que va a tener esa harina de formar gluten, ¿vale? Eso está muy relacionado, bastante relacionado con la cantidad de proteínas que contiene la harina de trigo. Eso, pues sencillamente, cuando vamos a un supermercado nos podemos dar cuenta si en el empaque, ¿vale?, o la marca que estamos comprando nos especifica la tabla nutricional, que por obligación normalmente la tienen que tener, nos va a especificar la cantidad de proteínas que tiene la harina de trigo por cada 100 gramos de harina, ¿vale? Eso va a ser un indicativo, ¿vale? No el indicativo total, ¿no? o el digámoslo así, el definitivo sobre las características de esa harina, ¿no? Pero va a ser un indicativo que nos va a dar una idea, ¿vale?, fundamental, bueno, o básica, de frente a qué harina nos estamos enfrentando, ¿no? Antes que eso tenemos que saber que las proteínas que hay ¿por qué es importante esa cantidad de proteína? Pues porque las proteínas que hay en la harina de trigo, ¿vale?, en su gran mayoría, no todas, pero su gran mayoría forman un componente que los chinos antiguamente llamaban el músculo de la masa, ¿vale? Ese componente se llama el gluten. Esas proteínas, cuando se hidratan adecuadamente, ¿vale?, empiezan digamos, a nivel molecular a conectarse unas con otras, formando una red elástica. En este caso, aquí tengo un poco de gluten seco extraído de la harina, ¿vale?, que he hidratado, para que observen principalmente la capacidad de elasticidad, ¿vale?, ese chicle, ese músculo, como lo llamaban los chinos, que tiene dos particularidades fundamentales. Una, que lo podemos estirar sin que se rompa, y otra, que recupera su forma. Entonces hablamos de plasticidad y elasticidad. Eso es fundamental porque eso va a hacer que la harina de trigo, o va a permitir que a la harina de trigo, con las masas que hagamos con harina de trigo, le podamos dar una forma u otra y que mantenga también su estructura, ¿no? Cuando hablamos de masas fermentadas, que lo hablaremos más adelante o en otros vídeos más a profundidad, esa cualidad de elasticidad nos va a permitir atrapar dentro de una masa los gases producidos por la fermentación, en el caso de la fermentación biológica, ¿no? Cuando hablamos de otras elaboraciones de repostería que no sean de masas leudadas, en el caso de bizcochos, galletas y demás, vamos a huir de las harinas que tengan una capacidad de formar gluten muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tratar de dejar al margen harinas que contengan un porcentaje de proteína muy alto, ¿vale? Porque eso sencillamente nos diría que una gran parte de esas proteínas formarían bastante gluten. Entonces tendríamos una masa demasiado elástica. En definitiva, para no meternos en tanto, digamos, en un berenjenal técnico,
Vamos a resumir o vamos a clasificar las harinas, como lo suele hacer la industria, en 3 grupos. ¿Vale? El primero sería una harina con muy poco porcentaje de proteína. ¿Cuánto? Entre menor a un 9% de proteína por cada 100 gramos de harina. Eso nos indicaría más o menos que estamos frente a una harina floja, que desarrolla muy poca elasticidad, ¿no? Desarrolla poco gluten, y esta harina normalmente la nomenclatura, o como la suelen llamar en la industria o en los supermercados, la llaman harina de repostería, ¿vale? Nosotros la vamos a llamar harina floja. ¿Para qué usamos esta harina, no? Entonces, esta harina la usamos principalmente cuando en diferentes productos de repostería en los que evitamos esa elasticidad, ¿no? Por ejemplo, las galletas, los bizcochos, porque cuando nosotros hacemos una galleta, yo quiero que esa galleta se rompa al trabajarla o al cogerla o rasgarla, que se rompa, que se desmigue, ¿no? Eso es lo que hace una masa friable, una masa quebrada, ¿no? En el caso de los bizcochos también evitaríamos ese exceso de elasticidad, ¿no? Queremos un producto esponjoso, pero muy fácil de rasgar, ¿no? En el caso de la elaboración de pan común, ¿vale? Un pan normal, utilizaríamos una harina de mediana fuerza o harina panificable. Eso es una harina con un porcentaje entre el 9% al 11% de proteína. Esta harina va a tener una elasticidad moderada, ¿no? Con esa elasticidad moderada pues nos va a permitir tener un buen volumen en el pan, poderle dar una forma y que contenga bastante gas en la fermentación, ¿no? Que nuestro pan crezca, ¿no? Y después tendríamos una harina de fuerza, ¿no? El grupo de la harina de fuerza, pues vamos a tener harinas que rondan entre más de un 11% de proteína. Esas harinas sí desarrollan bastante elasticidad y bastante, sí, digamos, bastante cuerpo, ¿no? Estas harinas se destinan principalmente en repostería para la elaboración de productos o de panes fermentados con fermentación natural, o sea, con levadura, que eso lo hablaremos más adelante, como los brioches, ¿vale? Como toda la familia de los brioches, los croissants, el panetón, todos esos panes en los que vamos a darle una fermentación biológica, ¿vale? Que va a acumular gas carbónico y en los que le vamos a meter una gran cantidad de azúcar, mantequilla y otros ingredientes. Entonces, para que ese pan al final tenga un buen volumen, a pesar de todo lo que le agreguemos, necesitamos utilizar una harina con altas probabilidades de formar gluten, ¿no? Entonces utilizaríamos harinas de fuerza. En cuanto a la harina de floja y la harina de fuerza, ya en molinos o en proveedores especializados, tienen, en el caso de la harina de floja, harinas con fuerza completamente cero. Entonces son harinas de trigo en las que pues, se ha extraído un porcentaje importante de proteína, y estas harinas pues, no presentan prácticamente ninguna elasticidad. Esa harina sería muy recomendable si tuviésemos acceso a ella para la elaboración, por ejemplo, de polvorones, galletas y bizcochos también, ¿no? En el caso de la harina de fuerza, para desarrollar productos, digamos, con contenidos muy grandes en grasa y en azúcar, ¿vale? Y con frutos secos y demás, en el caso, por ejemplo, de un panetón, tendríamos también harinas con porcentajes muy altos de proteína y además de buena calidad, que formarían una muy buena red de gluten para soportar todo lo que le pongamos, ¿no? Entonces, eso sería fundamentalmente los 3 tipos diferentes de harina. Hasta aquí tendríamos explicado lo que sería el tema de las harinas de trigo, ¿no? Si volvemos un poquito para atrás, cuando hablaba del por qué utilizábamos una harina de trigo, es por sus características técnicas, era fundamentalmente porque absorbía agua y formaba una masa, ¿no? Dentro de la harina de trigo, como tenemos 2 componentes fundamentales, el almidón y el gluten, ¿vale? Esos 2 componentes absorben humedad o agua, digámoslo así, y forman un engrudo o una masa, ¿no? En el caso del almidón de trigo, ¿vale? Bueno, en el caso del almidón en general, tenemos que saber que el almidón pues, es un azúcar muy complejo, ¿vale? Que dentro de las plantas, dentro de las semillas, dentro de las raíces, las plantas lo almacenan en forma de gránulos. Esos gránulos de almidón en principio no absorben agua, a temperatura ambiente no absorben agua. Ellos lo que hacen es rodearse de una buena cantidad de agua, pero dentro no la absorben, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando molturamos o cuando se muele el grano de trigo, una gran cantidad de esos almidones, ¿vale? Por la obtención mecánica de esa harina, una gran cantidad de gránulos de almidón se rompen. Esos gránulos de almidón rotos son los que van a absorber agua en la harina de trigo junto con el gluten y van a dar la posibilidad de formar una masa, ¿vale? Cuando hablamos de almidones de otras plantas o de un origen diferente, la cosa cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del almidón de maíz, que es un almidón que se utiliza muchísimo, ¿no? El almidón de maíz se obtiene de la harina de maíz, pero tras un proceso diferente, ¿vale? Tiene un proceso de extracción diferente.
¿Qué van a hacer? Se va a extraer única y exclusivamente de la harina de maíz el almidón. Entonces tenemos que saber que dentro de la harina de maíz, al igual que la harina de trigo, tendríamos también proteínas, en ese caso pues son proteínas que no forman gluten, tendríamos grasas, minerales, vitaminas, de otros componentes, ¿no? Entonces en la obtención específicamente de esos gránulos de almidón de maíz, ¿vale? Se obtienen una gran cantidad de gránulos de almidón intactos. Entonces esos gránulos de almidón intactos en principio no absorben agua. Eso es lo que pasa cuando disolvemos un poco de maicena en un poco de agua. Vemos que después de un tiempo, al principio es una mezcla lechosa, pero después del tiempo se sedimenta. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque esos gránulos de almidón al estar intactos no absorben agua. Se rodean de agua, pero a temperatura ambiente no la absorben. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, sé que muchas veces han utilizado maicena, que es la marca digamos más conocida a nivel mundial de almidón de maíz, para espesar digamos un guiso, una sopa, una salsa, la disolvemos en agua y después la agregamos en el líquido hirviendo, ¿vale? Ese líquido se espesa inmediatamente. ¿Por qué? Se espesa porque esos granos de almidón, cuando va aumentando la temperatura, hablamos de temperaturas por encima más o menos de 65 grados, empiezan a absorber agua, y al empezar a absorber agua pues empiezan a hincharse. Al hincharse empiezan a espesar ese líquido, y también con la temperatura experimentan un cambio interno molecular que hace que se transformen en una especie de microgel. Entonces, por eso son translúcidos y tienen una salsa espesada con maicena, tiene esa apariencia casi gelatinosa, ¿no? Porque esos gránulos de almidón a nivel microscópico, digámoslo, absorben agua y forman un gel, ¿vale? Entonces esa característica de los almidones es fundamental. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos utilizar un almidón en una elaboración, principalmente lo que nos va en repostería, en el caso digamos de una masa como de un bizcocho, de una galleta, nos va a dar primero masas más suaves, en el caso de las galletas más quebradizas, ¿vale? Por la particularidad de que es almidón solamente y no estamos aportando gluten. Entonces cuando hacemos una receta de galletas podemos reemplazar inclusive hasta un 50% de la harina de la receta en almidón. Entonces eso nos va también a disminuir la posibilidad de que nos quede elástica. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la harina floja? Pues si agregamos además almidón de maíz o almidón de cualquier otro, digamos de un tubérculo, como el almidón de patata o almidón de yuca, lo que vamos a obtener es ese puntito más crujiente, ¿no? En el caso de los bizcochos vamos a tener un bizcocho más ligero y más suave, mucho más aireado, ¿vale? Entonces, como almidones, nosotros llamaríamos almidones a todos los almidones, valga la redundancia, que se obtienen de las plantas sobre el nivel del suelo, o sea, sobre el suelo. Entonces hablaríamos de almidón de arroz, almidón de maíz, almidón de trigo, que también se extrae, ¿vale? Y todo lo que sea por debajo de tierra le llamaríamos féculas, pero fundamentalmente los dos son almidones. Entonces lo que obtenemos por debajo de tierra sería el almidón que se encuentra en la yuca o en la mandioca y el almidón de la patata, aparte de otros muchos, pero son como los más conocidos, ¿no? Los que más se suelen usar. Características también fundamentales, pues en el caso del almidón de maíz se utiliza muchísimo en la elaboración de cremas pasteleras, ¿no? Y en diferentes tipos de cremas en repostería. ¿Por qué? Por la capacidad de formar o de espesar sin alterar el sabor. Eso es fundamental, ¿no? Entonces tenemos una técnica que nos ayuda a espesar una salsa y no alteramos el sabor, ¿vale? Y además tiene una capacidad de espesar bastante importante, ¿no? En el caso de la patata también tendríamos un poder de espesamiento bastante importante, pero tendríamos un almidón o un espesamiento más opaco. Eso ya también lo iremos viendo a medida que trabajemos, ¿no? En el caso del almidón del arroz también espesa mucho y forma de pronto un gel un poco más translúcido que el caso del almidón, ¿no? Hasta ahí, pues para que lo entendamos, ¿no? De una forma más sencilla, pues tendríamos la harina de trigo y aparte de esos almidones. Los tres más importantes, el almidón de maíz, la marca más comercial más conocida, la maicena, el almidón de yuca, ¿vale? O de mandioca, o también le llaman tapioca, de diferentes presentaciones, y tendríamos el almidón de arroz. También vamos a contar con productos un poco más técnicos, ¿no? Ya en la industria alimenticia, hoy en día ya también hay muchos productos que se usan en la industria alimenticia o que se usaban hace un tiempo, que ya se están consiguiendo para la repostería, digamos, a pequeña escala, ¿no? O para la industria alimenticia a pequeña escala. Por ejemplo, la goma chantana, ¿vale? Que en su momento también lo hablé, la goma chantana o almidones pregelatinizados o almidones modificados. Esos son almidones de diferentes orígenes que se trabajan químicamente. ¿Para qué? Para que su uso sea mucho más sencillo,
¿vale? Para poderlos agregar directamente, que espesan mucho más rápido, sin necesidad de calentar. Eso es importante porque cuando tenemos una elaboración que queremos espesar con un almidón, si lo espesamos con un almidón normal, ¿vale? Tenemos que llevarlo a hervor. ¿Para qué? Para comprobar, para asegurarnos de que todos esos gránulos de almidón absorben agua y se hinchan y espesan la sustancia, ¿no? Y si tenemos una elaboración en la que no queremos subir la temperatura porque pueda perder o sabor, olor o diferentes características, pues nos van a venir muy bien esos tipos de almidones tecnológicos, digámoslo así, ¿vale? Son almidones trabajados a altas temperaturas, a altas presiones o fermentados, tienen diferentes formas de proceder. Las ventajas, que lo podemos agregar directamente a la elaboración y nos van a aportar la misma capacidad espesante que los almidones originales, digámoslo así. Entonces con eso terminaríamos lo que es el módulo 1 en el que hablamos de las harinas y los almidones. En el módulo 2 vamos a hablar de los leudantes, ¿vale? O las levaduras y de los azúcares. Entonces para empezar vamos a empezar hablando de las levaduras. O más que levaduras vamos a hablar de los leudantes. Leudantes porque los leudantes son lo que nos van a permitir obtener diferentes preparaciones aireadas, fundamentalmente, ¿no? Y de muy diferentes naturalezas. Entonces, primero quiero que quede algo muy claro y que quede algo, digamos, completamente, dividido, en ese caso, y es los tres tipos o las tres naturalezas diferentes de los leudantes. La primera sería una naturaleza química, una naturaleza física y una naturaleza biológica. La más, digamos, la pongo como primero porque sería la más sencilla de explicar en ese caso, sería la física. Los leudantes de origen físico son todo ese aire que incorporamos cuando realizamos un batido. Cuando batimos, por ejemplo, unas claras a punto de nieve, cuando batimos unos huevos a punto de letra, cuando realizamos cualquier batido, lo que estamos haciendo es incorporar aire a esa elaboración. Entonces eso nos va a permitir aumentar el volumen de la elaboración. ¿Por qué? Por las burbujas de aire o pequeñas pompas de aire atrapadas en ese producto, ¿no? Después tendríamos otro muy importante que sería el vapor de agua. Ese vapor de agua, digamos, se va a ver muy claramente en una elaboración muy famosa, digamos, de repostería, que es la pasta bomba, ¿vale? La misma masa con la que elaboramos los petit choux, ¿vale? Los profiteroles y demás, ¿no? En esta masa, ¿qué pasa? Cuando la horneamos, es una masa precocida o cocida 2 veces, que cuando la horneamos, el vapor de agua trata de escapar de la masa, pero al cocerse la masa, queda un hueco dentro de ella. O sea, cuando se termina de cocer la masa en el horno, ese vapor de agua ha hecho que la masa crezca y dentro de ella se produzca un volumen, digamos, considerable, ¿no? Y unas cavidades de aire también considerables, ¿no? Entonces tendríamos un leudante de origen físico que sería el vapor de agua. En otro caso también muy obvio sería en el hojaldre francés. En el hojaldre francés no utilizamos ningún tipo de leudante, ni biológico ni químico, y lo que hace que las capas se separen fundamentalmente es ese vapor de agua que escapa de la masa de hidratación que está atrapado por las capas de grasa, ¿no? en el hojaldre, ¿no? Eso hace que las masas se cocinen y mientras se cocinan se separen, ¿vale? Por la presión de ese vapor de agua, ¿no? Entonces serían leudantes de origen físico, ¿no? Después tendríamos otros leudantes de origen químico que son muy populares del siglo XIX para acá. Esos hasta nuestra fecha. Esos leudantes sencillamente se basan en una reacción química. ¿Cuál es? Normalmente cuando mezclamos un ácido y una base se produce una reacción en la que se producen fundamentalmente gases, además de otros subproductos, ¿no? Entonces, una de las muy usadas y de las primeras que se usó en Estados Unidos cuando aparecieron estos tipos de leudantes era el bicarbonato de sodio junto con el zumo de limón. Cuando mezclamos digamos, el ácido cítrico o el ácido ascórbico, lo que tiene el ácido del zumo de limón, junto con el bicarbonato, se produce una reacción que genera una gran cantidad de gas. Entonces eso es lo que, por ejemplo, hace efervescentes muchas pastillas, medicinas que tenemos en esa mezcla. Al incorporarla, mezclarla con agua, mientras están secos no producen ningún gas, ¿no? Pero cuando los humedecemos empiezan a producir una gran cantidad de gas. Entonces esto, por ejemplo, en un batido para hacer un bizcocho, ¿vale? Según una masa batida pesada, una masa batida liviana, cuando le incorporamos el bicarbonato, el zumo de limón y el agua, empieza a producirse ese gas a microescala dentro de la masa. Ese gas, si yo meto a hornear esa elaboración o la meto a cocer rápidamente, pues lo que hago es atrapar ese gas
al mismo tiempo que se cocina el batido o la masa, atrapo ese gas y nos queda la esponja cuando la elaboración ya está cocida, ¿no? Más adelante, o sea, mucho más, un tiempo más cercano, se fue perfeccionando, digamos, esa base, ¿no? Y apareció lo que se llama el polvo de hornear, una marca también muy conocida, como hablábamos antes. Y ahí, dentro de los diferentes productos, hay marcas que se han establecido y son como referentes, ¿no? Dentro de una de las marcas más conocidas, por ejemplo, aquí en España, tenemos la marca Royal, ¿no? La levadura Royal. Entonces, esa levadura es sencillamente una mezcla también de un agente básico, de un químico o un compuesto básico y un ácido, que tienen la ventaja de reaccionar a cierta temperatura. Entonces nos van a producir gas fundamentalmente cuando están dentro del horno, o la mayor cantidad de gas que producen lo producen cuando están en el horno. Entonces la elaboración va a experimentar una subida importante dentro del horno, y cuando la elaboración se cocina, ¿vale?, se escapa el gas y nos queda nuevamente esa esponja, en el caso por ejemplo de un bizcocho. En el caso de una masa quebrada, unas galletas, también vamos a tener la misma reacción, vamos a tener unas galletas un poco más esponjosas y al mismo tiempo pues quebradizas, ¿no? Después tendríamos otro agente leudante o de otra naturaleza, que sería el biológico. Entonces, cuando hablamos de un leudante biológico hablamos de vida directamente, ¿no? Eso es lo que propiamente se llaman levaduras. Esas levaduras son células pero muy pequeñitas células, son seres unicelulares de la familia de los hongos, ¿vale? La que utilizamos, la que normalmente compramos o encontramos en el comercio, es la levadura prensada o levadura fresca, ¿vale? Eso son células de una especie en específico, de una variedad en específico de las Saccharomyces cerevisiae, ¿vale?, que es una levadura que se llama Cerevisiae porque es la misma que participa en las fermentaciones tanto del vino como de la cerveza. Nosotros la vamos a encontrar en dos formatos fundamentales, que son el formato fresco o prensado, ¿vale?, que lo tenemos aquí, que se desmiga muy bien. Aquí tenemos un sustrato, ¿vale?, en el que digamos están estos bichitos vivos, esas células de levadura, con una cantidad de humedad y de alimento, digamos, para un tiempo determinado. ¿A qué temperatura? A la temperatura de un frigorífico. Ten en cuenta que como son seres vivos, esos seres vivos tienen su temperatura ideal, al igual que nosotros, se acercaría a los 24 32 grados centígrados, ¿no? Una temperatura en la que ellos están muy activos y pues comen, se reproducen y digamos producen una gran cantidad de gas carbónico y de alcohol, ¿no?, que es fundamentalmente los productos de esa fermentación, el gas carbónico, el dióxido de carbono y el etanol o el alcohol, ¿vale? En ese caso pues vamos a tener una parte de bichitos vivos, ¿vale?, y una parte de alimento, el alimento suficiente para que más o menos duren un mes en la nevera a 4 grados centígrados. Si la dejásemos fuera, eso seguramente no duraría más de un día, ¿vale? ¿Por qué? Porque se activarían, estarían muy activas, acabarían con su alimento y pues terminaría perdiendo poder fermentativo de esta pastilla, ¿no? Otra opción es congelarla. Al congelarlo lo que hacemos es alargar un poquito más el tiempo de conservación de esta pastilla de levadura. Pero tenemos que saber que en la congelación también van muriendo progresivamente diferentes bichitos, ¿no?, una cantidad considerable de bichitos. Entonces una pastilla de levadura congelada con el tiempo va perdiendo su poder fermentativo, ¿vale? Otra presentación también muy común es liofilizada, o en una especie de granulitos, ¿vale?, muy finos, ¿vale?, que no confundiríamos nunca, por favor, con la levadura Royal, que sería un polvo blanquecino, ¿no?, y que además es químico. En ese caso tendríamos bichitos vivos pero secos, ¿vale? Esos bichitos vivos secos no necesitan alimento, se pueden mantener a temperatura ambiente en un sobre bien cerrado sin que le entre humedad, ¿vale?, y la podemos usar directamente en las masas, ¿no? ¿Para qué usaríamos, digamos, las levaduras de origen biológico? En repostería, bueno, aparte de la panadería en general, en repostería nos interesarían para lo que nos concierne, que sería la bollería, para hacer unas berlinesas, para hacer un panetón, unos croissants, para hacer un baba al ron, un kugelhopf o diferentes elaboraciones en las que necesitamos una fermentación. ¿En qué radica, digamos, el proceso fermentativo de estos dos productos? El primero, del que hablamos, que era la levadura química o el bicarbonato con un ácido, con zumo de limón o con ácido cítrico o como lo sea, radica en que esto gasifica fundamentalmente dentro del horno, ¿no? Entonces, cuando estamos cocinando, digamos, la elaboración.
aumenta el volumen, se cocina, se escapa el gas y tenemos el aumento de volumen en nuestra elaboración. Y en el caso de la levadura biológica, la fermentación se produce, lo que propiamente sí es una fermentación, ese proceso de gasificación de una masa de una elaboración se produce a temperatura ambiente. Fundamentalmente, ¿a qué temperaturas? Pues lo que hablábamos, a la temperatura entre 26 y 30 grados centígrados, que es la temperatura en la que la levadura produce una gran cantidad de gas carbónico. Entonces, esas masas fermentan fuera, a temperatura ambiente, digámoslo. En esas masas sí necesitamos lo que hablábamos antes, una harina o una masa muy rica en gluten. ¿Para qué? Para que ese gluten atrape lo que sería el gas formado en la fermentación. Ese gas que se produce en la fermentación queda atrapado por la red de gluten y hace que nuestra elaboración se esponje. Una vez lo cocinamos, ese gas escapa nuevamente y también tenemos la elaboración ya esponjosa, digámoslo así, ¿vale? Entonces es fundamental que no confundamos, muy importante que no confundamos nunca la levadura royal o química con la levadura biológica, aunque sea de dos presentaciones, ¿no? La que viene seca son granulitos de color crema, ¿vale? Unos granulitos, y la fresca pues así prensada, ¿no? Y la debemos mantener a 4 grados centígrados. Esta levadura, la seca, cuando la usemos, ¿vale? Cuando abramos un sobrecito o un paquetito, lo tenemos que mantener en la nevera. ¿Por qué? Porque si le llega a entrar humedad, se activan esas células de levadura que están secas, están quietas, están completamente paralizadas, se activan y como no tienen alimento empiezan a morir y entonces empieza a perder poder fermentativo. Ahora nos iríamos con otro ingrediente o digamos otros ingredientes fundamentales. Entonces lo vamos a llamar o los agruparíamos en lo que serían los azúcares. Entonces el azúcar es fundamental primero en algo muy del sentido común sería primero para ¿qué? Para endulzar, ¿no? Para dar sabor, para aumentar ese sabor, ¿no? El azúcar tiene dos orígenes, digámoslo así, fundamentales, el azúcar común, ¿no? Uno de la caña de azúcar y el otro de la remolacha azucarera, ¿no? En Europa la remolacha azucarera y en el resto prácticamente del mundo, o en los lugares más cerca al trópico, pues tendríamos el azúcar obtenido a partir de la caña de azúcar. El azúcar común, ¿vale? Es sacarosa. Entonces, la sacarosa tenemos que saber que es la combinación de dos moléculas, glucosa y fructosa, un disacárido, ¿vale? Ese azúcar, el que normalmente usamos a nivel casero o a nivel profesional, ese azúcar blanco, cristalizado fino, más o menos fino, se obtiene primero por la obtención del jugo de caña de azúcar, que después se seca, se le hace un proceso de deshidratación y después se cristaliza, se refina, bueno, se le hacen diferentes procesos para obtener un azúcar granulada blanca. Entonces, al refinar lo que hacemos es obtener directamente la sacarosa, digámoslo así, pura, ¿vale? Pero tenemos que saber que antes del proceso de refinado, ¿vale? Ese azúcar en algún momento es integral, ¿vale? Cuando recién la obtenemos del azúcar del jugo de caña, ese azúcar se le hace un proceso de elaboración en el que se van pasando de recipientes a recipientes para ir evaporando gradualmente la cantidad de agua, ¿no? la humedad que tiene, ¿no? Cuando obtenemos el jugo de caña, hay mucha agua, hay sacarosa disuelta, hay fructosa, glucosa y todo esto disuelto en ese jugo de caña, pero el altísimo porcentaje de agua que obtenemos en ese jarabe o en ese jugo nos podría hacer que fermentase eso, ¿no? que se dañara, digámoslo así, ¿vale? En cuanto a lo que nos interesa, ¿no? Porque también pues, ese proceso de fermentación se utiliza para hacer el ron y para otras cosas, ¿no? Pero lo que nos interesa del azúcar, entonces para evitar eso lo que se hace es deshidratar progresivamente ese jugo de caña. Entonces se somete a una temperatura para que el agua se vaya evaporando y se vaya concentrando esos azúcares dentro de la mezcla, ¿no? Se va pasando normalmente de recipiente en recipiente para ir disminuyendo su humedad y al final se hace un proceso de cristalizado. Que, digamos, antiguamente la mejor forma para que el azúcar o para que ese jugo de caña soportara los trayectos marítimos desde las Antillas hasta, por ejemplo, hasta Europa, se solía deshidratar ese jugo de caña hasta que obtenían una melaza o una miel de caña muy concentrada, ¿vale? Entonces esa miel de caña viajaba, al tener una concentración tan alta en azúcares, pues directamente no permitía que proliferaran en ella pues, microorganismos que la fermentasen, ¿no? Entonces soportaba ese viaje, ¿no? Esa melaza, si se le hace un proceso un poco más complejo y se cristaliza en forma de bloques, tendríamos un edulcorante que en muchos sitios es muy conocido, que sería la panela. Entonces la panela es un bloque de melaza cristalizado,
¿vale? Que se obtiene por un proceso, digamos, específico, ¿no? Es un producto muy consumido en Sudamérica, en la India, en diferentes sitios, es muy consumido. Es una forma también muy práctica de almacenar y de conservar el azúcar o el jugo de caña, esa miel de caña, ¿no? Al secarla la cristalizamos y se puede almacenar, transportar y demás, ¿no? Características de ese azúcar sería un azúcar integral. ¿Qué quiere decir? Que contiene prácticamente todo lo que nos aportaría la caña de azúcar, que son también una gran cantidad de minerales y otra cantidad de nutrientes que el azúcar común refinado se los han quitado, ¿vale? Entonces en ese azúcar, pues nosotros llamamos esos tipos de azúcares integrales, que nutricionalmente son mucho más ricos. De pronto, en cuanto a características técnicas, el azúcar común de pronto nos va a ser un poco más versátil, ¿no? Otro tipo de azúcar integral también muy conocido sería el azúcar demerara, también que se originó en la Guyana, en Sudamérica, y también es un azúcar de un color ya no tan oscuro, o sea, tan oscuro como la panela, es un color bien a tipo melaza. Es un azúcar mucho más claro, ¿no? Un azúcar rubio. Ese azúcar se le hace una especie de medio refinado por centrifugación. Entonces obtenemos un azúcar también cristalizado, pero con un color crema, con un color más oscuro, ¿vale? Un color más cremita, ¿no? Ese azúcar también es nutricionalmente mucho mejor, lo llamaríamos también un azúcar rubio, ¿vale? Y después también tendríamos otro tipo de azúcar también ya producido o obtenido ya en otros sitios del planeta, que sería el azúcar moscovado o muscovado, que lo llaman también. Ese azúcar moscovado es un azúcar también similar al demerara, pero mucho más integral, ¿no? Más oscuro, sería más similar a una panela cristalizada y molida en forma de cristales pequeños, ¿no? A nivel industrial hubo un intento por producir algo similar a esos azúcares integrales, que sería el azúcar moreno. El azúcar moreno son gránulos de azúcar refinados, ¿vale? Bañados en melaza. Entonces tendríamos algo muy similar a esto que tenemos aquí. Son cristales más grandes de azúcar, ¿vale? Bañados, oscuros por el baño de la melaza, ¿no? Entonces, aquí tendríamos ese azúcar integral. En el caso, por ejemplo, de un azúcar moscovado, tendríamos un color mucho más oscuro, y en el demerara un color un poquito más claro que este. Entonces, eso serían cuanto a azúcares normales, ¿no? Después tendríamos ya azúcares con diferentes características, ¿no? Entonces, el básico, el azúcar común, y después tendríamos azúcares, por ejemplo, de la remolacha azucarera, se obtiene un azúcar que se llama la isomalt o isomalta, que es un azúcar con unas características tanto, digamos, en cuanto a nutrición y en cuanto a técnica, se refiere más versátiles en el caso que el azúcar en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Si tenemos que saber que el azúcar común, ¿vale?, es altamente higroscópico. ¿Eso qué quiere decir? Que absorbe mucha humedad del ambiente y de donde está, ¿vale? En el caso de cualquier elaboración absorbe muchísima humedad. Entonces, cuando elaboramos, por ejemplo, un caramelo con azúcar común, es muy fácil que ese caramelo se ablande, ¿vale? Se reblandezca porque absorbe humedad del ambiente y pierde ese punto crujiente, lo pierde con facilidad, ¿no? Entonces, en cambio, el azúcar isomal tiene la particularidad de no ser higroscópico. Entonces, al no ser higroscópico podemos elaborar diferentes elaboraciones con caramelo, esculturas con caramelo, soplados de caramelo, un montón de cosas con caramelo, con la ventaja de que al no ser higroscópico, pues la vida útil, por ejemplo, de esos crujientes va a ser mucho más larga. Usando el isomal, entonces fundamentalmente, o ya abreviando un poco, usando el isomal lo que tendríamos es, primero, al no ser higroscópico, la capacidad de elaborar productos crujientes de caramelo, digámoslo así, o de decoraciones de caramelo, esculturas y demás, con una vida útil más larga, ¿no?, que en el caso del azúcar, ¿no? Otra particularidad importante en el isomal, que ya concierne un poco más en cuanto a la salud, es que no produce caries, por ejemplo, que tiene un poder edulcorante un poco más bajo que el azúcar, y fundamentalmente eso, ¿no? Pero la característica técnica que más nos interesaría a nosotros es esa capacidad que tendríamos de realizar diferentes decoraciones digamos, o formatos con caramelo sin que se nos reblandecieran por la humedad, ¿no? Aunque de todas maneras eso veremos que también los crujientes que elaboremos con isomal hay que guardarlos siempre en un tupper hermético con un poco de gel de sílice para que absorba la humedad, ¿no?, para que dure mucho tiempo. También, hablando otra vez del azúcar, también podríamos del azúcar común,
¿vale? Del azúcar común de mesa, tendríamos otro tipo de presentaciones, ¿no? Una también muy conocida e importante es el azúcar glass. El azúcar glass es sencillamente el mismo azúcar pulverizado, ¿vale? Hecho o reduciendo esos cristales de azúcar a un nivel mucho más fino. La aplicación, pues por ejemplo en elaboraciones, digamos en caso de galletas, cuando queremos una terminación mucho más fina, utilizaríamos azúcar glass, porque en el caso de utilizar azúcar común, al contener tanta grasa o una elaboración que tiene mucha grasa, lo más seguro es que haya muchos gránulos muchos cristales de sal que no se disuelvan bien, y entonces eso cuando lo consumimos y en la apariencia nos daría un aspecto digamos más rústico. El azúcar glass se elabora con el mismo azúcar de mesa, pulverizándolo, ¿no? Y para que no se apelmace, porque el azúcar tiende a apelmazarse, porque como captura humedad del ambiente, pues tiende a hacer apelmazamiento, ¿no? Para evitar eso se utiliza un componente, bueno, prácticamente se utiliza almidón, ¿vale? En este caso almidón de maíz, para evitar que se apelmace, ¿no? Cuando lo usamos, a cambio de azúcar común, vamos a utilizar siempre la misma cantidad, ¿vale? Porque tienen el mismo poder edulcorante, exactamente es el mismo azúcar, pero en un grano mucho más fino, ¿no? Hay otras presentaciones como el azúcar perlado, el azúcar candy, todas esas elaboraciones que son las diferentes presentaciones del mismo azúcar común, ¿vale? Aparte tendríamos otro azúcar en la naturaleza que durante muchísimo tiempo fue el agente edulcorante más utilizado, ¿vale? Porque está en la naturaleza, lo producen las abejas y es la miel, ¿no? Entonces la miel tiene características técnicas muy importantes, con una gran desventaja, y es que la miel, o sea, una gran desventaja dependiendo de lo que queramos elaborar, ¿no? La miel aporta muchísimo sabor, además es un sabor que va a depender inclusive de la flor de la que las abejas extraen ese néctar, ¿no? Entonces va a tener tenemos mieles de romero, mieles de diferentes tipos de flores que van a tener un tipo de sabor dependiendo de la flor de la que la abeja ha extraído ese néctar, ¿no? Esa sería una ventaja y desventaja dependiendo de la elaboración que hagamos, ¿no? Entonces, si en el caso queramos hacer una elaboración en la que no nos afecte el sabor de la miel, pues no podríamos usarla. ¿Qué ventajas tiene la miel? Pero es altamente higroscópico y muy húmeda, digámoslo así. Entonces eso nos va a permitir en la elaboración donde la agreguemos, que esa elaboración una vez cocida, en el caso de un bizcocho, de un budín o demás, que su vida, digamos, su humedad permanezca mucho más en el tiempo cuando la almacenemos. Entonces nos va a ayudar a eso. Eso es una característica muy importante. En el caso, por ejemplo, de bizcochos muy finos, nos va a aportar elasticidad y demás cosas, ¿no? Y principalmente alta humectabilidad, ¿no? Un elemento o un azúcar que se usaba industrialmente, que ahora también se consigue mucho a nivel de pequeña industria, digamos, o casero, es que tendría cualidades muy similares en cuanto a técnica de la miel, sería la glucosa. La glucosa es el azúcar prácticamente más sencillo que hay, la molécula de azúcar más sencilla que hay, y viene también en diferentes presentaciones, en dos presentaciones fundamentales. Una, jarabe de glucosa, que es un jarabe translúcido con una consistencia mucho más espesa que la miel, un poquito más espesa que la miel, y la otra en polvo. Características de la glucosa. Una ventaja fundamental es que no aporta sabor y aporta muy poco poder edulcorante. La glucosa endulza muy poco. Si la probamos nos va a dar una leve reminiscencia dulce, pero muy baja. Entonces, ¿qué ventaja tendríamos? La misma ventaja que nos aportaría la miel técnicamente, pero sin el agregado ese que si no queremos lo tendríamos en la miel, ¿no? Entonces no tendríamos aporte de sabor, pero también tendríamos el aporte de retener mucho más tiempo la humedad dentro de nuestras elaboraciones, en el caso de un panetón, de un bizcocho, de un budín, de diferentes elaboraciones, ¿no? También hay otra característica importante de la glucosa y es el brillo que aporta en los baños de chocolate, en diferentes baños de tartas, digámoslo así, ¿no? Aporta cuerpo y brillo, sin aportar ese exceso de dulce. Entonces por eso es también importante. Y ya en la elaboración de mousses, de semifríos, de parfait, de diferentes elaboraciones, cuando las vamos a congelar nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque como es altamente higroscópica,
tiene la particularidad de ser un anticristalizante, digamos. Entonces, cuando evita, si en la elaboración evita que se formen cristales de agua, entonces vamos a mantener durante más tiempo, digamos, la textura y la consistencia de nuestras mousses congeladas o de las tartas congeladas que se desarrollen con mousses o demás, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, muchísimo en helados, ¿vale? Por ese poder. Aparte tendríamos otro azúcar también técnico, que sería, dentro de los muchos que hay, ¿no? Tendríamos el azúcar invertido. El azúcar invertido no es otra cosa, se le llama azúcar invertido porque es coger un azúcar común y descomponerlo en sus componentes, ¿vale? Esos, principalmente esos componentes, ¿cuáles serían? La glucosa y la fructosa. Entonces, en el azúcar común los tenemos en forma de cristales, sólidos. Pero si nosotros calentamos ese azúcar en presencia de un ácido, por ejemplo, que hay varias recetas y fórmulas para hacerlo casero, lo que vamos a tener es una separación de esas moléculas y no van a volver a formar cristales. Y los vamos a tener dentro de la misma humedad que tiene el azúcar, porque el azúcar común, no olvidémonos nunca que el azúcar común en esos cristales también atrapa un cierto porcentaje de humedad, no está completamente seco. Entonces, en esa misma humedad van a estar suspendidos esas dos, digamos, esas dos moléculas de azúcar, una glucosa y una fructosa, ¿no? Va a ser muchísimo más edulcorante que el azúcar, ¿vale? En una proporción de 1,5, más o menos. ¿Por qué? Porque la fructosa sola, que también la tenemos como azúcar, aquí tenemos un poquito, pero aquí teníamos un poco de fructosa, aquí tendríamos un poquito de fructosa, ¿sí? Que se presenta también como en un cristal mucho más fino que el azúcar común. La fructosa sola tiene un poder edulcorante el doble que el azúcar. Es muy raro usarla, ¿no? Eso se usa en algunas elaboraciones específicas, ¿vale? Endulza el doble, pero cuando está en combinación con la glucosa, la fructosa y la glucosa formando sacarosa, tiene un poder edulcorante menor. Y en el caso del azúcar invertido, al estar separada pero junto con glucosa, pues vamos a tener un poder edulcorante más alto que el azúcar común, pero menor que la fructosa sola. Ventajas de ese azúcar invertido, que tiene también una gran capacidad de absorber humedad, ¿vale? Y de mantener humedad en una elaboración. También tiene un altísimo poder anticristalizante, entonces también se utiliza muchísimo en mousses, ganache, en semifríos o en elaboraciones que les vamos a dar una congelación previa para que después no tengamos el efecto de la sinéresis, que en algún momento pues lo explicaré, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente serían pues, los azúcares más importantes que utilizaríamos, generalmente lo que más utilizaríamos, y los leudantes y los orígenes el origen de cada uno de esos leudantes y los leudantes más comunes que también utilizaríamos en repostería. Módulo 3. En este módulo vamos a hablar del chocolate y los lácteos. Bueno, primero vamos a empezar hablando acerca del origen del chocolate, ¿no? Entonces, el chocolate es el fruto de un árbol originario de Sudamérica, ¿no? Sudamérica, Centroamérica principalmente, ¿no? Un árbol cultivado y digamos que se utilizaba hace muchísimo tiempo por las culturas precolombinas, ¿no? Fue tan importante en el caso de la cultura azteca que se utilizaba incluso la semilla del cacao, la semilla de este fruto se utilizaba como moneda de cambio, ¿no? Es un fruto alargado, muy similar en apariencia, digamos, lo más similar sería a una papaya, ¿no? Una papaya más pequeña, ¿no? Muy arrugada y compacta. Eso crece en un árbol, ¿vale? Desde el mismo tronco, y dentro de ese fruto, cuando lo abrimos, tenemos unas semillas recubiertas como por digamos, una pulpa muy, digamos, esponjosita, ¿vale? Muy esponjosa, que dentro encierra una semilla que es de donde se va a extraer el cacao como tal, ¿no? Esa semilla de cacao, ¿no? En el proceso de elaboración, esa cobertura que tiene, ¿vale? Cuando se desgrana esa mazorca de cacao, la semilla junto con esa pulpa que tiene alrededor se fermentan. Es un proceso importantísimo porque en ese proceso de fermentación se producen muchísimos de los sabores y olores que tiene tradicionalmente el cacao, ¿no? Una vez se fermenta eso, lo que se hace es obtener ya directamente, se pela y se obtiene las semillitas, ¿vale? O lo que se conoce como el haba de cacao, ¿no? Esa haba de cacao se va a tostar, ¿vale? Y al igual que el café, pues se le van a dar diferentes puntos, digamos, puntos de tostado para obtener diferentes resultados, ¿no? En el momento de molerlo. Esa semilla, una vez se muele, ¿vale? Se va a obtener lo que se conocería como ya, si se obtiene como polvo, como cacao molido o cacao puro,
de cacao o como pasta de cacao en forma de grajeas también. Esa pasta de cacao en su composición va a tener pues una parte sólida y una parte grasa. La parte grasa la vamos a llamar, o se llama, la manteca de cacao. Entonces, cuando esa pasta de cacao se comprime, o se pasa por un proceso, se comprime, se le extrae por completo todo lo que sería la manteca de cacao, que es una manteca muy buena, muy, digamos, a nivel, digamos, de salud nutricional, es muy buena porque tiene un elevado, digamos, contenido de ácidos grasos insaturados y poliinsaturados, ¿no? Entonces, es una grasa que tiene una característica fundamental y es muy importante para la elaboración de lo que sería ya después el chocolate. ¿Por qué? Porque esa grasa tiene la particularidad, dentro de muchas particularidades que tiene, de conformarse o formar pequeños cristales en su estructura, ¿no? Esos cristales van a ser importantes porque son los que al final le van a dar la textura crujiente al chocolate, ¿no? Una vez se separa esa grasa, pues se obtiene la grasa de cacao y aparte lo que sería el cacao en polvo o cacao molido, ¿no? Para la elaboración del chocolate, que ya es una elaboración que surge o que se origina aquí en Europa, lo que se hace es mezclar en diferentes proporciones la manteca de cacao junto con la parte sólida de cacao o el cacao en polvo, o lo que sería cacao, leche en polvo y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de las cantidades que utilicemos, tanto de manteca de cacao como de cacao en polvo, vamos a obtener un chocolate u otro. Y ya agregándole pues leche, pues vamos a tener también otros diferentes tipos de chocolate. Cuando hablamos de un chocolate negro o chocolate amargo, siempre hablamos de porcentajes de cacao, ¿no? Del 60%, del 62%, del 70%, del 72%, así, ¿no? Cuando hablamos de ese porcentaje, hablamos de que dentro de ese chocolate vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de un chocolate al 70%, vamos a encontrar el 70% de cacao, tanto en manteca como en cacao en sólido, ¿no? En sólido directamente. Entonces van a ser chocolates cada vez más tendiendo a amargo, ¿no? Un poquito menos de azúcar y mucho más cacao, lo que hablamos. Ese porcentaje me indica es la cantidad de producto obtenido del cacao, que sería manteca y cacao, dentro de ese chocolate, ¿no? Cuando ya nos vamos a un chocolate con leche, pues como su nombre lo indica, o un chocolate mucho más claro, en ese caso el que tenemos aquí, es un chocolate al que se le ha agregado leche en polvo. Esa adición de leche en polvo, también podemos agregar más o menos leche en polvo. Entonces dentro de los chocolates con leche vamos a tener también chocolates más oscuros o menos oscuros, ¿no? Fundamental, tiene cacao, manteca de cacao, azúcar, todos tienen lecitina de soja, un componente también importantísimo dentro del chocolate, y leche en polvo en diferentes proporciones. Y cuando ya hablamos de un chocolate blanco, vamos a tener prácticamente únicamente manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. Ya prácticamente nada de la parte sólida del cacao. Entonces, por eso el color blanco, ¿no? El sabor, tiene sabor a cacao, pero es un sabor diferente, ¿no? Y que tiene propiedades también, digamos, técnicas diferentes, ¿no? Entonces, en eso tendríamos la división. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, cacao en polvo, un chocolate negro al 72%, un chocolate con leche y un chocolate blanco. Dentro de los chocolates también hay diferentes, digamos, divisiones, ¿no? Tenemos el chocolate de cobertura, chocolate de repostería, chocolates a la taza. Eso va en función de del uso que le vayamos a dar digamos, en ese ámbito, ¿no? Si nosotros vamos a realizar coberturas, son chocolates propiamente dicho, o sea, son chocolates los que no tienen ningún agregado, que tienen mucha manteca de cacao, y a esos chocolates es necesario, antes de usarlos, darles un proceso que se les llama o templado o atemperado, que consiste en, primero, fundir el chocolate para que se fundan todos los cristales de manteca de cacao, ¿vale? Y después disminuir la temperatura para que se empiecen a cristalizar los cristales, digamos, que son mucho más estables. Después lo volvemos a subir de temperatura para poderlo trabajar, para que sea un poco más fluido y ya poder bañar bombones, o sea, desarrollar figuras de chocolate y demás, ¿no? Después tendríamos otro tipo de chocolate que sería ya el chocolate de repostería propiamente dicho, que es un chocolate que tiene mucho más parte de los sólidos del cacao que de la manteca de cacao. Son chocolates menos fluidos, chocolates que utilizan para otros tipos de elaboraciones en repostería, como por ejemplo para la ganache, para ganache también podemos utilizar chocolate de cobertura, pero para baños de chocolate también se puede utilizar.
La diferencia fundamental es que es mucho menos fluido, ¿vale? Y que no es necesario atemperarlo, ¿no? Y después tendríamos los chocolates de la taza, que son chocolates sencillamente que se utilizan para tomar líquidos, ¿no? Eso por ese lado, resumiendo un poco lo que sería el extenso mundo del chocolate, porque daría directamente para una materia de investigación o de trabajo para desarrollar ya mucho más ampliamente, ¿no? Aparte tendríamos, o como otro ingrediente fundamental, tendríamos los lácteos. Dentro de los lácteos vamos a encontrar pues, fundamentalmente la leche, ¿vale? La leche de vaca, de oveja, de cabra, pero fundamentalmente leche de vaca. La leche en repostería nos va a aportar muchísimo, o sea, principalmente a nivel nutricional, pues un valor nutritivo más alto y como hidratación, sabor, ¿vale? Y demás. Como otros subproductos de la leche que podemos usar tendríamos la nata. La nata es un producto que se obtiene por reposos de la leche, por centrifugado, y sencillamente es una parte de la leche más grasa, ¿no? Una forma de leche más grasa, digámoslo así, ¿no? Entonces, dentro de la misma nata también vamos a tener tres tipos de natas diferentes. Vamos a tener una nata ligera con bajo contenido en grasa, tendría un porcentaje menor del 18% de grasa, una nata grasa, que sería aparte de más de un 30% de grasa, que es la que se suele usar para montar, la que se suele usar, no la que se debe usar para montar, y aparte tendríamos una nata doble, que es más difícil de conseguir, pero que también existe, y es una nata con un contenido mucho más alto en grasa, ¿no? Seguidamente tendríamos un queso, ¿vale? Que sería un queso italiano, que es el mascarpone. El queso mascarpone es un queso que se obtiene a partir de leche, ¿vale? Con un breve periodo, digamos, de elaboración a partir de ácidos, en el que se obtiene un queso con un altísimo contenido en grasa, ¿no? Muy similar, con gusto muy similar a la nata, ¿no? Después tendríamos otros tipos de quesos a partir de la leche, que sería el queso crema. El más popular de todos es el queso tipo Filadelfia, que es también un queso untoso, pero con un contenido, pues ya en este caso, de sal, también que se nota, ¿no? Un poco más granuloso y demás, ¿no? Que el queso mascarpone. Aparte, otro subproducto de la leche tendríamos el yogur, ¿vale? Que el yogur es un producto que se obtiene por fermentación láctica de la leche. Es un producto con cuerpo, que nos va a aportar sabor, también tiene sus diferentes cualidades, y fundamentalmente sabor, ¿no? Otro producto muy similar que se utiliza muchísimo en Europa del Este, por ejemplo, es la nata agria o la crema agria. Esa crema agria también tiene un proceso, pero mucho más leve, de acidificación por fermentación. Entonces tiene una consistencia similar a la nata gruesa, ¿vale? Pero con un leve toque ácido, un ácido láctico. Otro producto de la leche que tendríamos sería la leche evaporada. La leche evaporada es una leche a la que pues, por acción de evaporación le hemos eliminado un porcentaje considerable de agua, haciéndola mucho más densa. Se suele usar también muchísimo en reemplazo, digamos, de la nata. No se puede montar, pero para elaboraciones en las que necesitamos cierto cuerpo y queremos menos grasa, pues lo podemos usar, ¿no? Y aparte tendríamos otros dos productos de la leche azucarada, que serían la leche condensada, que es una leche azucarada y reducida o evaporada, concentrada, para que aumente su densidad y su sabor, también fundamentalmente para almacenarla, para almacenaje. Pero ya la podríamos utilizar principalmente para agregarla en diferentes elaboraciones, como ya directamente como endulzante, ¿vale? Y para aplicar cuerpo, para algunos baños, para darles brillo y cuerpo también. Y después tendríamos otro producto también originario de Sudamérica, que sería el dulce de leche, ¿no? El dulce de leche ya es directamente una especie de caramelización del azúcar dentro de la leche, ¿vale? Es una leche con azúcar reducido, es la misma leche condensada reducida, caramelizada, lleva a una cierta temperatura en la que los azúcares se caramelizan y se oscurecen, ¿no? Con unos toques de sabor diferentes, ¿no? También tiene una consistencia un poco mucho más espesa, ¿no? Después tendríamos, también como otro producto parecido al dulce de leche, tendríamos el toffee, ¿no? El toffee es muy similar al dulce de leche, con la diferencia que primero se elabora un caramelo y después se reduce con leche, ¿no? Entonces tiene sabores diferentes al dulce de leche, tiene unos matices completamente diferentes, pero también es una especie de ingrediente que podríamos utilizar también en varias elaboraciones de repostería. Y después ya la parte grasa de la leche tendríamos un producto importantísimo que sería la mantequilla, ¿no? La mantequilla es la grasa de la leche. Sin olvidarnos, o sea, que al obtenerla a partir de la leche siempre vamos a tener dentro de la mantequilla unos toques de sabor láctico, ¿no? Un poquito de ese sabor, ¿no? A leche. Y
un producto ya, una forma de imitación de la mantequilla que también se popularizó muchísimo en el siglo XIX, en el siglo XX prácticamente, en el siglo XX, fue la margarina. Entonces, la margarina es sencillamente un producto, una materia grasa obtenida a partir de aceites vegetales. Entonces se hace un proceso de hidrogenación para solidificarla, se satura y se solidifica y se obtiene un producto muy similar a la mantequilla, pero que guarda aspectos técnicos muy diferentes. El principal es que la mantequilla a temperatura ambiente o a temperatura corporal se funde. Entonces eso en las elaboraciones en las que utilizamos mantequilla, el sabor se nota muchísimo, ¿vale? El uso de la mantequilla, y además la textura de esos ingredientes. ¿Por qué? Porque lo que tenga mantequilla en la boca, esa grasa se funde y nos va a dar una sensación diferente, una sensación mucho más delicada, más suave, más jugosa, digámoslo así, ¿no? Mientras que la margarina, que fue un sustituto o una especie de elaboración para digamos, hacer un sintético de la mantequilla, tiene la particularidad, desventaja en algunos aspectos, ventaja en algunas elaboraciones, y es que tiene un punto de fusión más alto. A temperatura ambiente no se funde, necesita un poquito más de temperatura para fundirse. Entonces eso en las elaboraciones, digamos, más ordinarias de repostería o de bollería, por ejemplo, en las que se utiliza por costo la margarina, lo vamos a percibir como un sabor mucho más mantecoso, más grueso en la boca, ¿no? Menos jugoso y menos fino que la mantequilla, ¿no? Eso se nota muchísimo, y también en el sabor. Entonces, en algunas elaboraciones puede que sea una ventaja para manipular, digamos, ciertas elaboraciones, la margarina, ¿vale? Pero en cuanto a calidad, la mantequilla pues superaría muchísimo los productos elaborados con la margarina, ¿no? Pues eso sería el módulo 3, en el que hablamos tanto del chocolate como de los productos lácteos. Módulo 4, gelificantes. Bueno, aquí vamos a tener un ingrediente muy importante en repostería, que son los gelificantes, ¿no? Hablamos como un ingrediente, pero en realidad es una familia de ingredientes, ¿no? El fundamental, y digamos el más conocido o el que más hemos usado y con el que ustedes seguramente están más familiarizados, sería la gelatina común, ¿no? La gelatina común, bueno, vamos a hablar primero, tendría dos presentaciones, digamos, comunes. Sería en hojas, ¿vale? Que normalmente las hojas profesionales suelen ser más grandes, en este caso la presentación en hojas, y después lo tendríamos en polvo, ¿vale? ¿De dónde se obtiene o qué es, digamos, la gelatina, ¿no? La gelatina es un material que es muy abundante prácticamente en los tejidos animales, digamos. Ese componente se llama colágeno y es fundamentalmente una proteína. Es una proteína estructural, digamos, en el cuerpo, en muchísimos tejidos tanto de los seres vivos, que presenta una cualidad importantísima, y es que se suele disolver en el agua y cuando se enfría forma un gel. ¿Un gel qué es? Un gel es una estructura sólida, ¿vale? Que contiene una gran cantidad de agua en suspensión. Entonces se comporta como un sólido, tiene sus características, son sólidas, pero es translúcido como los líquidos y al mismo tiempo es muy húmedo. Entonces eso sería principalmente un gel, ¿no? Digamos, el colágeno tiene esa particularidad que cuando nosotros, digamos, seguramente cuando ustedes hayan hecho un cocido, cuando hayan cocido manitas, o hayan hecho cocido callos, cuando ese guiso se deja enfriar, inmediatamente nos damos cuenta que ha gelificado, que ha formado una especie de gelatina, ¿no? Eso es principalmente por el colágeno que está presente tanto en las manitas, en los músculos, en los callos, en diferentes partes, ¿no? Es más, las fuentes directamente de donde se extrae la gelatina que usamos nosotros en repostería son esas, son las manitas o las patas de las reses, de las vacas, o las patas de los cerdos. Antiguamente de las espinas de los pescados también se extraía una gelatina muy fina, pero hoy en día prácticamente la mayoría de gelatina que utilizamos procede o de las patas de las vacas o de patas de cerdo. Entonces, ese componente, como les decía, tiene la particularidad de disolverse en un líquido y cuando este líquido se enfría, gelificarlo. Entonces, también, lógicamente, va a depender de la proporción que haya de ese colágeno o de ese componente dentro del líquido. Por eso, para tener más o menos una referencia en cuanto a relación, como tenemos dos presentaciones diferentes, en teoría no deberían utilizarse la misma cantidad de los dos, pero en realidad no,
porque en el caso de la gelatina en polvo tenemos una mayor concentración, digámoslo así. Entonces, para nosotros obtener, digamos, un líquido gelificado con la consistencia de una gelatina normal, ¿vale? Más bien sólida, vamos a utilizar 8 gramos de gelatina en hojas, ¿vale? Para 1 litro de líquido. Entonces ya iríamos disminuyendo en el caso del cuerpo que tuviese este líquido. Pues estamos hablando de un líquido con la misma consistencia o del agua o de la leche, por ejemplo. Entonces para ese líquido utilizaríamos 8 gramos de gelatina en hojas para obtener un gel firme, ¿vale? Sin llegar a ser tampoco excesivamente firme, ¿no? Un gel normal. Y en el caso de la gelatina en polvo, pues en vez de utilizar 8 gramos, utilizaríamos 6 gramos. Esa sería más o menos la proporción justa que deberíamos usar partiendo de eso, de la cantidad de líquido y esa cantidad de gelatina en polvo o de gelatina en hojas. Si queremos ya una terminación mucho más suave, que gelifique, pero que sea mucho más, digamos, cremosa o más suave, en el caso como, por ejemplo, de una panna cotta, utilizaríamos en el caso de gelatina en hojas una proporción de 6 gramos de gelatina, ¿no? Iríamos disminuyendo gradualmente. También la podríamos utilizar como espesante. Lógicamente, si la utilizamos en una concentración menor, no llega a formar un gel, pero sí me puede espesar una elaboración. Bueno, hay que tener también en cuenta que también es muy buen emulsionante, ¿no? Entonces, en el caso de la gelatina en hojas, lo que hablaremos, para recordarlo, para un litro de líquido, utilizaríamos 8 gramos de gelatina en hojas. En el caso de gelatina en polvo utilizaríamos 6 gramos de gelatina en polvo para obtener una consistencia firme pero elástica, ¿no? Ni muy firme ni muy blanda, ¿no? Después, otras ventajas técnicas y desventajas que tiene la gelatina es, primero, para utilizarla tenemos que primero hidratarla, cualquiera de las dos. Y la debemos hidratar normalmente en más o menos 5 veces su peso en agua fría. En el caso de la gelatina en hojas, si por ejemplo tenemos un ejemplo, 3 gramos de gelatina en hojas, pues lo vamos a hidratar en 5 por 3, 15 gramos de agua. ¿Vale? 15 gramos de agua fría. ¿Por qué fría? Porque yo quiero buscar que se hidrate, pero que no se disuelva. Si el agua está por encima, o sea, con una temperatura muy elevada, vamos a tener una hidratación, al mismo tiempo se va a empezar a disolver esa gelatina. Y entonces cuando la escurramos, vamos a perder un poco de ese colágeno en el agua, ¿no? En el caso de la gelatina en polvo también la debemos hidratar primero con agua fría y después lo que podríamos hacer es fundirla o en el fuego o en el microondas y después agregarla junto con el agua de hidratación en la receta. En el caso de la gelatina en hojas no agregamos el agua de hidratación, la escurrimos y la agregamos dentro del líquido templado, caliente. Caliente es templado, a partir de 40 grados centígrados se disuelve, entonces no es necesario agregarle a un líquido hirviendo por completo. Entonces, con que tengamos más de 40 grados centígrados vamos a tener una buena disolución o dispersión de esa gelatina, ¿no? En el caso de la gelatina en polvo igual, o sea, si la hidratamos la podríamos agregar hidratada dentro del líquido caliente, pero yo aconsejaría hidratarla también con 5 veces su peso en agua y en ese mismo líquido fundirla en el microondas o en el fuego y agregarla a la elaboración en forma de hilo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la gelatina va a formar un gel, como les digo, a baja temperatura. A partir por debajo de los 18-16 grados va a empezar a cuajar. Si la enfriamos rápido, va a gelificar rápido, pero ese gel va a carecer de estabilidad. Si la enfriamos, por el contrario, muy lentamente y con mucho más tiempo, vamos a tener gelatinas o geles que van a tener mucha más estabilidad, ¿no? Hay que saber también que la gelatina no aguanta la congelación. Cuando nosotros congelamos la gelatina, los cristales de agua revientan, o prácticamente empieza la gelatina a separarse, esa estructura proteica, que es la que me está manteniendo las partículas de agua, empieza a contraerse y a expulsar agua. Ese proceso se llama sinéresis. Entonces, en un proceso, digamos, cuando se refrigera por muchísimo tiempo, suele pasar eso, la gelatina empieza a exudar agua. Y cuando se congela, lo que obtenemos es la separación por completo del agua de la proteína, ¿vale? Porque los cristales de agua rompen por completo la estructura y cuando la descongelamos se cae completamente. Entonces la gelatina no nos aguantaría en ese caso la congelación, a no ser que la incorporemos, por ejemplo, en una elaboración que tenga un contenido alto en grasas, por ejemplo en una mousse, en una ganache. En ese caso sí podría aguantar la congelación, de pronto no mucho tiempo, pero podría aguantar la congelación. Pero en una elaboración que no contenga sino solamente un líquido y gelatina, ¿vale? No la podríamos congelar.
¿Qué característica tiene también? Que es termorreversible. Termorreversible, ¿qué quiere decir? Que yo puedo coger una gelatina que esté cuajada, fundirla nuevamente y después volverla a enfriar y volverla a cuajar, ¿vale? Lógicamente vamos a saber que en el proceso de volverla a calentar habrá perdido un poco de humedad, entonces obtendremos una gelatina más firme. ¿Por qué? Porque habrá disminuido la cantidad de agua por evaporación, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, resulta que la gelatina, pues en repostería, como muchas elaboraciones se trabajan en frío, se almacenan en frío, pues es muy versátil, ¿no? Pero en el caso, digamos, de elaboraciones en las que busquemos servirlas o utilizarlas a una temperatura elevada, la gelatina no nos daría resultado porque sencillamente se fundiría y entonces pues no podríamos obtener esa misma particularidad, ¿no? Existe un gelificante que en vez de basarse en proteínas se basa en un carbohidrato que se obtiene a partir de algas. Ese gelificante, que es conocido de hace muchísimo tiempo, pero que a nosotros se nos hace un poco más familiar en los últimos tiempos, es el agar-agar. Se obtiene a partir de unas algas, ¿vale? Y tiene la particularidad que al no ser una proteína, es un carbohidrato, aguanta, siendo gel o gelificado, temperaturas mucho más altas, hasta de 80 grados centígrados. Entonces podemos hacer elaboraciones en que querramos servir mucho más calientes o diferentes tipos de elaboración. Tiene un poder gelificante muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que con muy poco porcentaje de agar-agar vamos a tener geles firmes. Entonces, por ejemplo, entre un 1, un 2% a un 4% de agar-agar, vamos a obtener geles muy firmes. Entonces, si queremos un gel más elástico, más blando, digámoslo así, vamos a tener que utilizar una proporción muy baja, ¿vale? Tiene un poder gelificante muy alto. Otra particularidad, pues también es termorreversible, ¿vale? Eso también es importante en el agar-agar. Y en una concentración alta obtendríamos geles bastante firmes, que eso nos conviene también saberlo, ¿no? Después tendríamos otro tipo de gelificantes también obtenido por las algas, que serían los carragenatos. Dentro de los carragenatos tendríamos, a ver, lo tenemos por aquí, el carragenato también es un gelificante obtenido a partir de algas y se obtiene de 3 tipos, o sea, de 3 formas diferentes: el kappa, el lambda y el iota. Los que se utilizan normalmente son el iota y el kappa. O sea, 2 formas, digamos, de carragenanos o carragenatos, ¿vale? Tendríamos, en este caso, el kappa, que van a formar geles muy rígidos, muy firmes, ¿vale? Tienen la particularidad también que aguantan temperaturas más altas. Después tendríamos el iota, que va a formar geles mucho más blandos, muy suaves, por ejemplo, muy similares a lo que sería la panacota. ¿Sí? Tiene la particularidad también que cuando lo cortamos vuelve y se une. Eso también es importante porque es uno de los únicos gelificantes que tiene esa particularidad. Lo podemos trabajar con alta temperatura y demás, ¿no? Después tendríamos otros tipos de gelificantes. Bueno, otro importante, muy importante, que es la pectina. La pectina es también un polisacárido que se encuentra en las paredes celulares o como pegamento de las células vegetales. Entonces, prácticamente en todos los vegetales y en las frutas se encuentra, pero no en todas lo hay en bastante abundancia. Las frutas que más contienen pectina son, por ejemplo, los cítricos, las manzanas y los membrillos, ¿vale? O las guayabas en el caso de frutas más tropicales, ¿no? Esas frutas tienen la particularidad de que cuando se calientan, ¿vale? Se llevan a una alta temperatura y en presencia de azúcar, junto con ácidos, forman, al enfriarse a alta temperatura, más o menos a unos 60 grados, 50 grados, forman gelatinas o geles. Entonces, la pectina nos va a servir muchísimo para baños de tartas, para hacer gominolas y fundamentalmente para eso, ¿no? Para hacer rellenos de pâte à fruits y demás, ¿no? Eso sería importante. Ahora, de la gelatina también podemos obtener otros subproductos de la gelatina normal, de origen animal. En este caso tenemos un gelificante o una gelatina instantánea. Entonces, en esa gelatina instantánea, la ventaja que tiene, como hablábamos antes con los almidones, pregelatinizados y estos como el chantana y todo esto, la ventaja que tiene en este caso, esa gelatina técnica, es que la podemos agregar tanto en frío como en caliente y obtenemos una gelificación igual de consistente con menor tiempo, con mucho menos tiempo de trabajo. Entonces, sencillamente, gelatina de origen animal, una gelatina similar a esta, a que le tiene un agregado o unos agregados
que permiten utilizarla tanto en frío y en caliente y que aceleran un poco el proceso de gelificación que tiene la gelatina, ¿no? También hay que saber que cuando usamos la gelatina, que es lo que seguramente más vamos a usar, por lo que hablábamos que la gran mayoría de elaboraciones en repostería o se almacenan o se sirven en frío, y además se busca una textura más elástica, entonces se suele usar muchísimo la gelatina común. Tenemos que saber que hay ciertas frutas, ¿vale?, que contienen unas enzimas que descomponen esa proteína, ese colágeno, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la papaya, tiene una enzima que se llama la papaína que descompone las proteínas, específicamente en ese caso el colágeno, y evitaría que pudiésemos hacer una gelatina o una elaboración con papaya agregando gelatina, ¿no? No cuajaría, digámoslo así. Después tendríamos la piña, que tendría la bromelina, también es otra enzima que también nos evitaría el poder hacer una elaboración gelificada con esa fruta, ¿no? La papaya, la piña, el kiwi, la guayaba, ¿vale? Entonces, para evitar eso, o para poder hacer una gelatina o un gel con esas frutas, lo que tendríamos que hacer es sencillamente coger la pulpa o el zumo de la fruta y llevarlo a hervor. Entonces, al llevarlo a hervor, lo que hacemos es desactivar esa enzima y poder realizar cualquier elaboración, una mousse, un bavarois con esas frutas, ¿vale? Eso es lo único que tendríamos que saber, que no la podemos congelar, que no podemos usarla con ciertas frutas, pero en sí, una ventaja importantísima de la gelatina es su textura. La textura de la gelatina es casi ideal, ¿no?, para muchas elaboraciones de repostería. Pues eso tendríamos en cuanto al mercado. Lo que ustedes encontrarían normalmente, a no ser que sean tiendas especializadas, pues sería principalmente la gelatina y el agar-agar, ¿vale? Hay que saber que también ellos en combinación, en diferentes proporciones, podemos obtener las ventajas de uno y de otro, ¿no? Entonces, un gel más firme y con esta un gel mucho más elástico, ¿no? Y pues hasta aquí sería el repaso por todos los ingredientes y espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que hayan podido tomar también apuntes, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto de la masterclass, pues la espero ansioso para poderla responder. Pues muchas gracias y hasta la próxima.